Buenos días, estamos aquí para presentar la primera edición de Bibliotecas Hispánicas, en la cual vamos a presentar bibliotecas particulares de famosos hispanistas y de personas relacionadas con la lengua española y con la cultura española y latinoamericana. En este caso estamos en casa de Silvia Monros Stojakovic, que es principalmente una traductora de las obras quizá más importantes de la literatura hispanoamericana. Ha traducido a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, ha traducido a Mario Vargas Llosa, ha traducido a Antonio Skármeta, a Macedonio Fernández, muchísimos. Además, también tiene sus propias obras literarias de carácter biográfico, autobiográfico, poesía y actualmente sigue acumulando libros, tiene muchísimos libros aquí en su casa y nos va a hablar principalmente de las traducciones que ha hecho y cómo es el proceso de traducir. Estamos en casa de Silvia. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí en llena de libros y de obras de arte. Y de gatos. Tenemos 2 gatos y muchas gracias a ustedes por haber venido. Y es para mí un placer y un honor el poder charlar de libros y de estar con ustedes en mi casa. Muy bien. Veo que has seleccionado algunos libros aquí de tu biblioteca. En efecto, cuando se me anticipó esta visita, estuve pensando cuáles serían los libros de mi vida, qué libro me llevaría a una isla desierta. Bueno, El Principito no hace falta que me lo lleve porque está por dentro. Otro libro que leí en mi tierna infancia fue el diario de Ana Frank. Son libros que te ayudan a tratar de comprender al otro aún antes de que te comprendas a ti mismo. Y ya a los 11 años lo estaba leyendo a Camus, a Alberto Camus. Le Royaume, es lo que me pasa con los discos, que si me preguntas por una determinada obra, no la voy a reconocer por el nombre, sé cómo va. Y entre una cosa y la otra, llegué a Julio Cortázar y a sus relatos, y cada uno de ellos me sobresaltó nuevamente por dentro. Pensaba, pero ¿cómo es eso? Incluso estuve pensando en la letra O, que como si los personajes circularan por la letra O. Y un buen día, que resultó ser el día del cumpleaños de mi madre María Montañola y el del propio Julio, el gran Cronopio, firmé el contrato para la editorial Próspeta de Belgrado, que en esa época era una de las editoriales más prestigiosas, para hacer la traducción de Rayuela. Y lo hice totalmente entusiasmada. Incluso me puse a saltar en casa cuando anduve mostrando el contrato, porque no hay coincidencias, saber descubrirlas. El hecho de que yo firmara el contrato en ese preciso día significaba ya por sí que era una especie de destino. Y mientras estaba traduciendo Rayuela, lo fui a visitar a Cortázar, que entonces vivía en la Rue Martel número 8 en París. Después fui a visitarla a Aurora Bernardes, tu compatriota. Cortázar sería el mío,
nací en Buenos Aires, bajo el signo de Tauro. Soy filóloga, escritora, traductora. Soy del barrio belgradense de Chubura, o sea que soy chubúrica. Y bueno, fui a conocer la Aurora Bernardes, que me dijo, ella también es argentina, pero de origen Español. Asturiano. Ajá. Me dijo, sentate, che, Silvita, porque no, pero no, Aurora, pasamos empezamos a tutearnos de inmediato, pero ella me explicó como que es bajita. Me siento menos bajita cuando está sentada. Entonces me senté en ese edificio donde estuvo viviendo con Cortázar mientras vivían juntos, después de quedarse sin su tercera esposa. Cortázar volvió a Aurora Bernardes, que amplió ese edificio del que Vargas Llosa dijo es un edificio alto y flaco como el propio Cortázar. Pues esta es la tapa de una de las ediciones de Školice, de Rayuela. ¿Te resultó muy difícil traducirlo? Porque Te es digo un que libro... lo hice con gran entusiasmo. No soy de los que se van a quejar de que sea difícil. Es que es difícil de leer, por eso lo digo. Yo imagino que será... Depende. Yo todo lo leo la vida real a través de estas páginas. Como también lo hago a través de sus relatos, la salud de los enfermos. Y mucho tiempo después de la traducción de Rayuela, se me propuso la traducción de Macedonio Fernández, que es un precursor no solo de Cortázar, sino incluso de Borges. Era el maestro de todos ellos, abogado de profesión, filósofo. En sus mocedades fue muy específico, se fue al Paraná, a regiones todavía poco habitadas de la Argentina de entonces, en pos de una vida natural. No ejerció como juez porque sabía que los que debían ser condenados no eran los verdaderos culpables y viceversa, que los que terminaban en la cárcel eran los que no tenían otra posibilidad. Y se puso a escribir la novela titulada Museo de la Novela de la Eterna. Ya el título es todo una palabra cruzada, ¿no? Empezó a escribir esta novela dedicada a su esposa y la estuvo escribiendo a partir del fallecimiento de la esposa hasta su propio fallecimiento, no sé cuantísimos años. Y fue su hijo el que recogió los manuscritos. Y se trata de una obra en la que el autor, Macedonio Fernández, nacido en 1874 en la Argentina, quiebra las reglas gramáticas, pero también las reglas de la lógica. Y los personajes le piden al autor, no queremos ser tus personajes, o sea, déjanos salir del libro, queremos enamorarnos de verdad. Y bueno, esto sí que fue difícil en el sentido de que no sabes exactamente, uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando. O sea, esta sí que es difícil de leer. Bueno, es una obra de la que el editor me dijo no será jamás un bestseller, pero todo ambiente cultural debe estar al tanto de que se ha hecho una cosa así en este mundo.
toda lengua debe conocer lo que hizo este señor. Y también tuve estrecha relación en cuanto a dificultades. Entonces, en cuanto a proezas malabarísticas y acrobáticas a la hora de traducir, tendría que mencionar, y lo hago con gran alegría, a Javier Marías, porque para mí es el que después de Cortázar siguió desplazando las fronteras de la literatura y lo hace incluso desde antes de las computadoras, de los ordenadores, de las computadoras, en el sentido de que retoma una frase y la va desplazando a lo largo de toda la novela, pero cambia el sentido, es como si hiciera un patchwork de palabras. Y traduje mañana en la batalla piensa en mí y corazón tan blanco. Y para Corazón tan blanco tuve que releerlo a Shakespeare y tuve que, etcétera. Pero no son dificultades para mí son desafíos. Claro, sí, sí, sí. Son emociones, son enriquecimientos. Fui la primera en traducirlo a Vargas Llosa en Serbia. Creo que ya estaba traducido en Croacia, pero en esa época todos vivíamos juntos y nos casábamos y éramos felices y comíamos perdices. Después nos quedamos sin perdices. Lo traduje a García Márquez, traduje varios libros suyos, pero también fui la primera en traducirla a Rosa Montero, la hija del caníbal. Traduje más de 150 unidades bibliográficas, no me las sé de memoria, como tampoco sé, los discos que tengo. Pero mis libros preferidos son, aparte del Principito y esos libros de la infancia, son los que tengo el privilegio de traducir. Traduzco lo que me gusta hacer. Y empezando por atrás, me enteré anoche de que Cristina Peri Rossi, la uruguaya, era la ganadora del Cervantes de este año. Y bueno, yo traduje poemas suyos y poemas de otros muchísimos escritores hispanoparlantes, tanto de España, la madre patria, como de todos nuestros macondos latinoamericanos. Pero ese número especial de una revista literaria que aparece en el sur de Serbia, que se llama Sent, aparece en Novi Pazar, está por aparecer, todavía no ha salido. Ha salido ya hace varios años en español una selección de poetas serbios que se llama El color de la esencia, según el verso de una poeta amiga mía, que es el verso que le gustó al editor. El editor es Ánfora Nova de Rute en Andalucía, y yo hice la selección de los poetas contemporáneos serbios según mis propias afinidades, y empecé a partir del 1945 para llegar hasta el 1980 en cuanto a la edad de los poetas que están representados. Redacté una nota introductoria explicando que Serbia es un país de monasterios y de poesía a través de los siglos, y explicando asimismo que este trabajo lo hice con la ayuda de los demás poetas, y el mayor problema surgió con las fotos de cada poeta, porque todos estamos acostumbrados al
teléfono inteligente, al Android, y la resolución en papel es más exigente y ya nadie sabe qué es la resolución en papel. Pero al final todo salió bien y fue presentado este número especial de la revista Ánfora Nova en el Instituto Cervantes, y después me invitaron desde Ánfora Nova para entregar mi contribución con motivo de un aniversario de la fundación de esta revista. El director de la revista también es poeta y también escribe cuentos breves y short stories, relatos, y fueron publicados en una revista de Novi Sad. Así que en cuanto a mi presentación, aparte de haber nacido bajo el signo de Tauro, puedo decir que soy constructora de puentes. Bueno, sé que también has traducido el catalán, ¿no? Ahora está por salir la nueva edición de la Plaça del Diamant de la Mercè Rodoreda. La primera edición apareció en uno de esos años de los 90, en el 97, sí, para ser más exactos. Y ya hice la traducción para esta nueva editorial, Contrast Izdavaštvo. Hice la traducción la primerísima traducción de La Mort y la Primavera, que tiene varios finales, según lo que se encontró después de la muerte de Mercè Rodoreda. Y pensé, fíjate vos, che, Silvia, empezaste con Rayuela, que se puede leer de una manera o de la otra o de una tercera, y estás cerrando el círculo con esta novela de la Rodoreda, donde también hay varios finales. Pero la editorial Contrast o Contrast Izdavaštvo decidió sacar primero la obra maestra de la autora, La Plaza del Diamante, y después pasar a La Muerte y la Primavera, cuando el público ya sepa mejor cómo ubicarla a la autora. En efecto, cada vez se conoce más a fondo la literatura, no solamente española, sino en español. Fui la primera promoción de la Cátedra de Lengua y Literatura Española por la Universidad de Belgrado en la Facultad de Filología. Y además, desde hace varios años, diversos ministerios de cultura, empezando por el de España, pero también tenemos el Proyecto Sur en la Argentina. Se reparten subvenciones financieras para los traductores de autores que son españoles, escriban en español o en catalán o en gallego. Bueno, los autores catalanes disponen del Instituto Llull. Ya para finalizar, ¿podrías hablarnos de los libros que tienes en casa? ¿Cuál tu pasión por los libros? Porque veo que tienes muchísimos libros. Aparte de que tu trabajo de traductora, estoy seguro que también tienes libros que tú no has comprado por esa razón, sino por otra razón. Lo que pasa es que sigo comprando libros, y cada año, cuando tenemos ferias en vivo y en directo, ferias del libro, que este año se volvió a postergar por razones obvias, me digo, vas a ir a ver, pero no vas a comprar nada, y vuelvo con toda una maleta llena de libros. Y después no encuentro los libros que sé que están en casa, y vuelvo a comprarlos y todavía están en venta. Hice la traducción de una selección de obras
teatrales españolas después de García Lorca, porque el público general se había quedado a la altura de García Lorca como autor dramático. Y el redactor en jefe de un programa cultural de la Radio Nacional 2 de Belgrado me pidió que le hiciera una selección teniendo en cuenta que se harían radiodramas. Tuve que buscar después de Lorca piezas dramáticas que no tuvieran más de 8 personajes y que en total fueron unas 5 obras y que presentaran un arco cabal de Lorca hasta la actualidad, que fueran obras representativas y que no tuvieran más de 8 personajes. Y cuando todo estuvo terminado resultó que el redactor de esta emisión cultural de la radio falleció. Entre tiempo los derechos de autor caducaron y todo eso todavía está en el aire, no se sabe si algún día son cosas que pasan. Tengo varios manuscritos que han quedado pendientes. Muy bien, pues muchísimas gracias, con esto terminamos. Gracias por habernos acogido en tu casa. Gracias por la paciencia y espero que salga bien.